¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, director del espacio, y regresamos hoy a nuestros jueves literarios. Es un placer hoy estar entre amigos, estar entre tantos de nuestros colegas de las artes, de la literatura. Como siempre, les agradecemos apoyar la cultura y las artes. Aquí, Punto y Coma, ese es el propósito. Ya tenemos 8 meses con cientos y cientos de visitas suyas, de libros vendidos y ahora de presentaciones. Estamos muy emocionados hoy por presentar a nuestro amigo Mario Garza. Bienvenido, Mario. Mario ya tiene un libro publicado, una novela, Andanzas, que se puede conseguir aquí en la librería. Y hoy vamos a estar platicando de su más nuevo libro, Versos Ambulantes, que como el libro lo indica, es de poesía. Y estamos honrados de estar acompañados hoy, de tener la presencia del maestro Eligio Coronado. Bienvenido, maestro. Entonces, amigos, los dejo en las manos de Mario y Eligio. Bienvenidos y gracias. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias a mi querida amiga Claudia Aranís, editora de Los Ojos de Eva, editora de este libro también, por invitarme a presentar Versos Ambulantes de don Mario Garza Elizondo. Gracias al Espacio Cultural Punto y Coma por recibirnos, pero sobre todo gracias a ustedes, porque sin ustedes no habría evento. Voy a dividir el programa en 4 partes. En la primera parte yo comento el libro de mi querido Mario. En la segunda parte lo voy a hacer 5 preguntas, una entrevista breve para que ustedes lo conozcan, por aquello de algo que se me ha olvidado decir de él. En la tercera parte él va a leer 3 o 4 poemas, y en la última parte ustedes harán todas las preguntas que deseen en la gustada sección Preguntas sin resolver. Esta es la primera parte donde yo comento el libro de mi querido amigo don Mario Garza Elizondo. Siempre defino la poesía porque todo el mundo pregunta ¿qué es la poesía? Que no entiendo nada. Para mí la poesía es nuestra reacción al impacto de la realidad de nuestro espíritu. O sea, la poesía proviene de la vida y de ella se alimenta, independientemente de la sensibilidad de cada autor. No la dictan las musas ni los dioses, como es la creencia general. Son los escritores los que deciden cuándo una vivencia se puede transformar en un poema. Y don Mario Garza Elizondo sabe muy bien cómo transformar sus vivencias en estos versos ambulantes. A don Mario le basta con observar el entorno y catapultar sus impresiones mediante la herramienta de un lenguaje coloquial, práctico, cómodo, funcional y muy efectivo, porque lleva la esencia de sus intenciones estéticas, hasta el nivel literario que él se propone. Su poesía es una poesía al alcance de todos, clara, fluida, tradicional, apoyada en la técnica de la observación inmediata, esto es, veo, siento, escribo. Esto felizmente hace que su temática sea muy diversa: filosofía, amor, tristeza, muerte, motivación, familia, clima, soledad, fiesta, arte, esperanza, y todo con la sencillez que caracteriza a don Mario en su trato personal. Estamos ante un libro que refleja con exactitud la calidad espiritual de su autor, y para muestra 3 ejemplos. En la página 29 nos dice: Padre, mi querido amigo, oh, te recuerdo añorante. Los años por mí han pasado, hoy ya no puedo abrazarte. En la página 30 y 31 nos dice: viento fresco,
mañana gris, aire de otoño, olor a leña. Otoño en el alma, alegras mis ojos, te siente la piel, bienvenido seas. Y uno que me impactó mucho es en la página 70 que dice: medir los días, sumar cantidades, conocer lugares, aprender historias, tener dinero, comprar cosas bellas, ser erudito o ser albañil, ser muy sociable o ser ermitaño. Hagas lo que hagas, seas lo que seas, uno se va, todo se queda. Esto me recuerda que al escribir, los escritores nos desnudamos, es decir, nos desvinculamos de todos los prejuicios sociales para compartir con absoluta integridad el caudal de nuestro intelecto, sin reparar en el qué dirán, qué pensarán o qué harán los demás. De otro modo no habría libertad creativa. Y eso es precisamente lo que hace don Mario Garza Elizondo en este poemario, ser creativo. Finalmente, en mi travesía visual por este volumen, he espigado algunos versos ambulantes muy notables. Página 67. Cuando el día es gris, tu sonrisa da claridad al día. Página 22. Él vivió su vida larga como costa, intensa como el mar. En la página 37 nos dice: a la naturaleza lloramos lágrimas de sangre helada. En la página 24 leemos: cada momento que transcurre sé que es irrepetible. Página 48, ahí nos dice: puedo escribir tristezas con la pluma de mi alma. Y en la página 39 leemos: mientras yo viva, necesito vibrar con los amaneceres, refrescar mi cara en tus mares. Como hemos visto, la poesía proviene de la vida y cada quien la escribe a su manera. Don Mario ha sabido dimensionar el alcance de su estética, es decir, de su visión y percepción de la vida, o más apropiadamente, de su vida. Gracias. Cinco preguntas para conocer mejor a don Mario Garza Elizondo. Número 1. ¿Cómo decide usted cuándo una vivencia se puede convertir en un poema? Aquí pregunto. Sí, es, bueno, cuando no hay una fórmula, ¿no? O sea, tú estás viviendo. Bueno, ok. Ya se inició. No. A ver, ahora sí. ¿Se escucha? Bueno. No hay una fórmula específica, ¿no? Una vivencia de repente te tiene que llamar poderosamente la atención, te tiene que mover algo en tu fibra interior como para que después la transcribas. Porque uno vive muchas cosas todos los días y está continuamente pasando de vivencia en vivencia, pero no todas sientes tú la necesidad de transmitirlas. Cuando de repente aquella vivencia, aquel momento, porque son pequeños momentos, ¿no?, en que estás en un lugar adecuado, que te llama algo la atención, a veces insignificante, eso es lo que ocasiona que tú eso lo transmitas en palabras.
y lo transmite de tal manera que tienes que pues hacerlo rápido en un determinado momento, pero después pues volver, revisarlo, darle un poquito más de tono. Por eso en la página 24 escribió: cada momento que transcurre sé que es irrepetible. Pregunta número 2. Como usted ha publicado un poemario y una novela, ¿cuál es la diferencia entre escribir poesía y narrativa? La diferencia no es tan, bueno, es abismal, digamos, en cierto momento. Cuando escribes narrativa o prosa, en especial narrativa, que es lo que más se me da, te sumerges en la historia. Es vivir durante un buen rato pensando qué voy a hacer. Incluso es divertido porque juegas con los personajes, los moldeas, los metes en problemas, luego los sacas para meterlos en otros, que esa es parte importante de la narrativa, ¿no? Que tienes que estar, digamos, más tiempo conectado con la historia que estás narrando. Cuando escribes poesía es más el momento, que luego lo tienes que checar, modificar, pero ya no es estar continuamente pensando en aquello, ¿no? Poesía es más de un día, de un momento, de una mañana, y narrativa te absorbe por un buen tiempo. O sea, ahorita la última novela que estoy escribiendo, estoy metido totalmente en la historia y tengo lo que va del año y quizás parte del anterior ya con esa historia, y la estás pensando, la estás complementando, luego van pasando detalles en la historia que te hacen repensar lo que ya tenías por seguro y volver a hacer modificaciones, pero ya todo eso lo estás haciendo acá en tu memoria. A la hora de escribir ya nada más lo vas, digamos, transcribiendo de lo que tienes en la memoria al papel o a la computadora. Es una novela histórica. Es una novela histórica. ¿Se ha documentado? Bastante, bueno, creo yo que bastante, pero no suficiente todavía. Ahorita estoy en un momento en que mi historia me lleva del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Esa es la parte que estoy haciendo. Pero, ¿cómo? No, a pie no. Aparte que el personaje es una mujer. Aparte que el personaje es una mujer, pues era una mujer consentida, así es que no podía hacerlo a pie. Pero lo que sucede ahí es que sí hay que repensar un poquito. Yo no había calculado, o sea, cuántos días se va a tardar en llegar entre Veracruz y la Ciudad de México. Porque no está ni en un avión ni en un coche nuevo, ¿no? O sea, que puedas llegar en horas. Ahí tendrían que ser días. Tenían una serie de vicisitudes que ahorita no existen. Hay carretera y todo. En ese momento eran carruajes tirados por animales, por caballos generalmente, y el camino no era un camino totalmente plano. Sí se le consideraba un camino real en su mayoría de las veces, pero no es lo mismo. O sea, tienes que pensar de que tiene que hacer pernoctar en algunas posadas o en algunos lugares durante todo el recorrido. Por ahí es donde vamos ahorita, pero el hecho de estar ahí, o sea, eso no lo había yo pensado. Había planeado otro montón de cosas de la historia que todavía viene más adelante, pero este tramo lo tengo que más o menos revisar para poder saber, digamos, mencionar cuánto tiempo, qué problemas te le pudieron presentar en el camino a la gente, porque sí, llegas a la zona de niebla cerca de Puebla, y pues eran una serie de vicisitudes difíciles.
afortunadamente vas conociendo o entendiendo la geografía del país y más o menos te das una idea de dónde puedes meter al personaje. Tercera pregunta. ¿Qué siente usted cuando escribe? Cuando escribo narrativa, una gran diversión. Me divierto como enano, dirían algunos, ¿no? Es una gran ventaja de escribir narrativa, que disfrutas cada momento que va pasando de la historia y disfrutas cómo se ocasionan los problemas, porque una novela, lógico, tiene que tener una serie de dificultades. Cómo se ocasionan las dificultades y luego tienes que también imaginarte cómo resolverlas, cómo lograr que los personajes vayan saliendo adelante hasta llegar al fin de la novela. Pregunta número 4. ¿Qué opina de su propia obra? Mi obra, para mí es extraordinaria, ¿no? O sea, para empezar, para mí así es. Escribir Andanzas fue una cosa extraordinaria en el sentido de que yo cuando lo escribí originalmente no pensaba hacer una novela, no pensaba publicarlo. Cuando se escribe a través de foros de escritores en internet. Peregrinó, por algo el nombre de Andanzas, peregrinó por un buen rato en varios foros, se cerraban, volvían a abrirse, bueno, las mismas personas, pero foros nuevos, y de ahí se fue haciendo la historia larga hasta que terminó, y luego casualmente terminó en 2019, la última feria del libro antes de la pandemia, y casualmente allí en Feria del Libro conozco a David Chapa, que es el que se encargó de todo el trabajo de edición, y sucede que él me anima y por eso es que se hace la novela. Hacer poesía es fue totalmente distinto. Para mí escribir este libro de poesía, ya estaban los poemas hechos, no son poemas relativamente nuevos todos los del libro. La mayor parte los escribí en Oaxaca. Y estos poemas ya era un poquito más de conciencia. Cuando se trata de sacar el libro de poesía, ya tenía yo la expectativa de que tenía material suficiente y de ahí se podía hacer sacar un libro con este contenido. Gracias a Eligio y a Claudia, que ambos estuvieron por un tiempo insistiendo que ya era tiempo, si tenía material, por qué no lo hacía y por qué no lo hacía, hasta que me convencieron y pues ahí está el resultado. ¿Y Don Delfos? Don Delfos ha sido una persona bien importante en todo este tipo de material, de hacer este material. O sea, Don Delfos, desde que lo conozco, no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero desde que lo conozco, se ha hecho una amistad bastante bonita con él. Hemos estado muy en contacto, nos echamos porras, yo le estoy echando porras con su novela que está haciendo y él me echa porras con mis materiales, ahí vamos, nos animamos y al que él haya hecho el prólogo, claro. El que él haya hecho el prólogo de este libro de versos, refrescó un tanto el principio del libro, le da vida, le da calidez a quien empieza a leer el prólogo, le empieza a hallar gusto desde ahí a todo el resto del poema. Última pregunta.
¿Qué recomienda usted a las personas que desean escribir y no saben cómo? Bueno, primero que aprendan a escribir, no saben, tienen que aprender. Después que lean mucho, es lo primero que yo siempre he recomendado a quien quiere escribir. Tienes que leer al menos 100 veces más del material que piensas escribir. O sea, si quieres sacar un libro, al menos léete 100. Si quieres sacar 2 libros, 200. Porque eso es una parte bien importante que cada que puedo trato de recalcarla. ¿Por qué es tan importante que una persona que escribe lea? Primero, cuando no lees, porque hay quien dice que se puede contaminar y que es su estilo propio y particular y que no sé qué. Cuando no lees, estás escribiendo sobre tu vida, sobre lo que tienes a tu alrededor. Cuando lees, tienes la cantidad de historias como historias hayas leído. Las traes contigo porque aunque no te acuerdes de ellas, traes ese bagaje de cosas que has estado viviendo a través de lo que lees, ¿no? Otra cosa bien importante, quien quiere escribir necesita un amplio vocabulario. Quien escribe poesía necesita el doble de vocabulario que quien escribe novela. Aunque parezca absurdo, necesita el doble. ¿Por qué? Porque quien escribe una novela con descripción puedes ir cambiando una palabra por otra, y el que escribe poesía a veces solamente esa palabra es la que se ajusta adecuadamente al lugar, a la línea en que estás escribiendo. Entonces es bien importante leer y leer bastante. Lo demás es decidirte a escribir. Puedes empezar en tu casita con una libretita, un diario de todos los días, y de ahí te vas extendiendo. El hacer talleres es importante, pero yo creo que lo que haces tú contigo es lo que más te alimenta para escribir. Los talleres te sirven para agarrar un poquito de técnica, para entender un poquito mejor las formas de escribir, pero lo que tú traes dentro lo transmites después de haber leído, después de tener ese gran vocabulario que debes de tener, y entonces es cuando lo puedes transmitir, ¿no? Antes no. Así es, porque don Mario también ha dado talleres literarios. Eso fue una aberración nada más por cierto capricho, digámoslo así. Pasamos a la tercera parte. La parte más importante es la lectura de don Mario Garza Elizondo de su libro. Bravo. Así nada más al azar, mi espíritu está triste. Página 48. Mi espíritu está triste. Por lo tanto, creo que puedo escribir tristezas con la pluma de mi alma. La melancolía es grande. Los suspiros afloran lentos. Mis ojos, fijos en la nada, hurgan en mi interior. El día es brillante de sol. En mi espíritu, la lluvia de mis constantes lágrimas mojan mis tristes entrañas. Desconozco el real motivo de esta gran melancolía, pero en mi silencio sufro todo el peso de este día. Esta tarde estoy deprimido. Desangrar siento mi alma. El corazón herido gotea lágrimas de dolor y pena.
Algunos de estos poemas tienen una historia detrás. Y siempre es importante recalcarlas a veces, ¿no? Y de nuestra canción lo escribí precisamente después de que en estos foros de escritores que generalmente se manejaban retos, ¿no? Entonces, en unos retos que se hicieron en uno de los foros de unas amigas argentinas, el reto era un poco romántico y yo no soy nada romántico, soy el Grinch de los poetas, ¿no? O sea, no me gusta ser meloso, no me gusta escribir de dolores ni de grandes amores, ¿no? Entonces este salió como resultado de ese reto que nos pusieron en este foro. Se titula Nuestra Canción y está en la página 32. Hoy tocaron nuestra canción. La elegimos cuando novios. Su música nos transportaba a mundos lejanos y bellos. Al escucharla, nuestros corazones vibraban de emoción, de dicha y de gozo. Nuestros primeros días de feliz matrimonio se fueron sintiendo al compás de sus notas. Los hijos nacieron, los vimos crecer, escuchando nuestra canción, ya vieja canción. Hoy estamos solos. Los hijos se han casado, olvidándonos un poco, haciendo sus vidas. Así como ellos se fueron, también nuestra vieja canción quedó en el olvido. En la radio casi ya no se oye, pero hoy tocaron nuestra canción. Este último poema, que es el último del libro, página 72, es un poema que, bueno, por un tiempo estuve tratando de escribir algunos poemas como para hacer un poquito de conciencia social y ecológica, ¿no? Este es uno de los que trato de que haya conciencia social en las personas. Se titula Infancia. Cantando camina el niño a la orilla del tiradero, mostrando va sin camisa su cuerpo tan desnutrido. Sonriente la niña juega con rotas muñecas caras, sacadas de la basura que otra niña ha tirado. Su mundo es un vertedero, buscando entre la basura algo que dé sustento a sus humildes familias. Viven sus duras vidas, ellos no saben de envidias, tan solo pasan los días donde los otros ni miran. Están sus pies descalzos, sucios, llenos de granos. Sus padres nunca han tenido para de el hambre saciarles. Van como fantasmas por ese mundo indiferente, pasando por hambre y muerte. Invisibles son para el mundo, como si no existiesen. Queremos tapar con un dedo de la vida sus crudezas. Vamos a pasar a la última parte, que se llama Preguntas sin resolver, donde ustedes pueden preguntarle a nuestro querido amigo don Mario Garza Elizondo todo lo que deseen saber acerca de él, de su libro y de su oficio.
Preguntas decentes, por favor. Nada impersonal, nada personal, perdón. Aquí tenemos el micrófono para quien guste un comentario. Bueno, primero que nada, felicidades por tu hijo y que lo hayas venido a presentarlo aquí a la familia Punto y Coma. A mí me gustaría que nos platicaras sobre tus lecturas, tu abrevadero y sobre todo que nos platicaras sobre aquellas lecturas que te alimentaron tanto, que te convertiste en poeta, en escritor, en artífice de la palabra y la imaginación. Gracias. Bueno, lecturas. Empecé a leer casualmente. Yo no vengo de familia de lectores. En casa habían 3 libros y 2 eran de oraciones y el otro era la Biblia, prácticamente. Entonces, cayó en mis manos el poema del Cid, después de haber por clase leído parte de algunos libros, ¿no? Y me emociono con la historia del Cid. Me pareció muy impresionante. Casi lo termino. ¿Por qué? Porque 3 páginas antes del final le faltaba una. Entonces no la pude leer completa. Entonces así fue como empiezo a leer. Me di a la tarea de tratar de leer un poquito de todo, ¿no? O sea, no es algo particular. Me impresionó mucho Taylor Caldwell, me impresionó mucho Ken Follett, y hay libros que nunca me gustaron. Leí, aunque me quieran fusilar algunos, 100 años de soledad, no me gustó. Después de haber leído otros 2 o 3 libros de García Márquez, juré ya no leer nada de él porque no me cae su estilo, no me gusta. Yo pues, personalmente, habrá quien diga que es lo máximo, para mí no. Otro libro que nunca quise terminar de leer, que me lo encargaron en una clase y preferí que me lo contaran los compañeros y sobre de eso me defendí, El Principito, que es para muchos un libro extraordinario. Se me hace muy difícil, yo no lo asimilo, no lo quiero leer. En cambio leí Juan Salvador Gaviota, que me pareció extraordinario. Entonces yo fui leyendo lo que iba cayendo en mis manos, ¿no? Leí de terror, leí cuentos sobre Drácula, sobre vampiros, leí La Profecía, El Exorcista, pero también leí pues todos los de los de Edgar Allan Poe, leí también a Sor Juana, me aventé toda la obra completa de Sor Juana, que creo que por aquí nadie lo ha hecho. Me agarré los 4 o 5 tomos que era la obra completa de Sor Juana y me la aventé parejita, ¿no? Y me parece una vida extraordinaria. Desgraciadamente poco conocida para la mayoría, pero sí, de ahí fui agarrando de todo, un poquito de ensayos. Para mí la mejor obra de Octavio Paz fue el ensayo sobre Sor Juana, precisamente. Las Trampas de la Fe, que es extraordinaria. He leído otros libros de Octavio Paz y ninguno se compara con Las Trampas de la Fe. Entonces, así va uno leyendo. Yo creo que va uno agarrando primero lo que le toca en suerte, ¿no? Y ya cuando tienes la manera tú de seleccionar qué vas a leer, te das cuenta que tienes una cantidad enorme de libros por leer y que nunca te los vas a acabar. Entonces dices, ¿para qué compro más si tengo que terminar, tengo que avanzarle a lo que tengo pendiente? Porque en algún momento estos ya me llamaron la atención. Entonces, la lectura yo creo que es algo espontáneo. Cada quien, de acuerdo a las circunstancias, pues las va asimilando y cada uno también va sacando las enseñanzas que a uno le corresponden. Cada libro es un acervo de muchas cosas y lo que a mí me llama la atención no quiere decir que a Delfos o que a Claudia o que a Morúa les va a gustar lo mismo.
Mas sin embargo, esa es la gran ventaja de los libros, que siempre tenemos algo que sacar de cada lectura. Creo que con eso terminamos. Dale, la pregunta, ¿alguien más? No te Te voy a puedes hacer quedar preguntas en callado. serio, no crees que es cotorreo. No, ándale pues, tú pregúntate pues. Es de examen, ¿eh? Es esa. Pregúntame. Fíjate que hay una pregunta que hace regularmente maestro Eligio, que a mí se me hace muy interesante, porque es de ubicuidad, o sea, ¿dónde estoy? Entonces, te lo voy a hacer. ¿Qué opinas de la literatura actual aquí en la región? La literatura actual aquí en Nuevo León está en un boom así explotando, ¿no? Hay mucha gente que quiere escribir, hay mucha gente que escribe. No podemos hablar de que todos tienen la misma calidad ni todo, porque no todo mundo, para empezar, no todo mundo sigue la misma línea, ¿no? Hay quienes dicen, yo mi fuerte es solamente poesía y me voy a enfocar en poesía, y luego todavía de poesía tú puedes decir, pues no sé, erótica, puedes decir romántica, hay infinidad de cosas, ¿no? Pero sí, hay escritores buenos y muchos. Hay escritores no tan buenos, también muchos. Y hay otros que pues a lo mejor son un poquito menos buenos, que también existen muchos. Gracias a el internet, a muchas cosas, ahorita es muy fácil autopublicarse. Yo no digo que sea mal autopublicarse. Yo recomiendo que busquen una editorial para empezar, porque cuando tú escribes piensas que eres muy bueno, que tienes todas las ventajas para poder que tu obra sea un éxito, pero eso no siempre es cierto. Cuando tú escribes hay muchos errores de dedo, que cambias una letra por otra o esos detalles. Cuando tú revisas, como tu mente piensa que lo escribió bien, lo vas a leer como lo pensaste, no como lo escribiste. Por eso es bien importante que te hagas de una persona que sea un buen editor, un buen corrector. Son bien importantes. Yo soy la persona con la peor ortografía que se pueden imaginar. Creo que habrá uno o dos peores que yo, pero no son muchos. Y también siempre he sido de la idea, o sea, cuando tú escribes, bueno, lo principal es que tengas la historia, que tengas el escrito. La ortografía, siempre hay una persona que se dedica a corregirla, que también come, que le interesa trabajar, y pues de esa manera tienes también que ayudar. Podemos alimentar a muchos entonces. Podemos alimentar a muchos, exactamente, al editor, hay muchos. Dentro del ramo editorial hay una gran cantidad de actividades que también comen, por si no sabían, así como los escritores también comemos, ellos también comen, entonces hay que auxiliarles, ¿no? Y pues lo esencial yo creo es que tengas una buena historia que contar, que busques la manera de aprender. Quizás habrá quienes sí necesitan un buen taller, una persona que les esté auxiliando o les esté haciendo descubrir su potencial, porque hay quienes lo tienen pero no lo han descubierto. Escriben por decir, yo tengo esta historia, ya la escribí, pero esa historia pudiera ser un poco mejor. Entonces, cuando trabajas con retos, eso es lo que te enseñan los retos, que tienes que ir descubriendo tu potencial,
que tienes que ir viendo otras opciones de escritura, o sea, de poesía, de cuento, de esto. Hay muchas opciones y lo tienes que ir aprendiendo. Pero cuando tú te metes a tu zona de confort, te encierras en tu cuartito de decir yo soy poeta, yo soy narrador, yo soy esto, y te olvidas del resto de las opciones, pierdes la posibilidad de llegar a ser realmente a lo mejor muy bueno en otra cosa que ni siquiera has intentado hacer. Eso es lo importante. Sí hay buenos escritores, hay regulares y podemos decir hay mediocres, pero sí hay un boom, hay mucha gente, hay muchos escritores en Nuevo León y más que van a estar saliendo, yo creo que casi todos los días. Sí, dos cuestiones, estimado Mario. ¿Cómo llega Mario Garza al abordaje de las letras de la literatura? Veo que somos un poquito mayores, pues ninguna frase peyorativa ni nada, ninguna cuestión así, pero me llama la atención eso, o sea, ¿en qué momento decide Mario voy a dedicarme a escribir? Y que nos hablaras también, a partir de ese perfil híbrido que comentas, que es bien interesante, o sea, pasar de la narrativa, de la prosa natural al poema, y ahora meterse en una novela histórica, mi respeto, Mario, eso, o sea, ¿cómo fregado le hago para definir el carruaje donde va la muchacha a México, por ejemplo? ¿Dónde encuentro eso? ¿No? Sube el carruaje acá. Esas dos cuestiones, Mario, por favor. Pues yo creo que en un momento determinado